Hola tic-tackers. Por fin ha llegado la noche más terrorífica del año. No podíamos perder esta cita tan importante con los amantes de Halloween y traeros una nueva velada. ¡Cuidado! Alertamos a todos aquellos con problemas de corazón que pueden sufrir varios sustos hoy. Avisados quedáis. Comenzamos esta velada con una creepypasta. ¿Quiénes de vosotros conocéis a Sally Williams? Esperamos que todos sepáis de quién hablamos, porque empezamos con la historia de su primo. ¿Que no sabíais que Sally tenía un primo? Apagad las luces, ajustad bien el volumen de vuestros altavoces o auriculares y que la noche del terror comience. En vísperas del primer día de clases, Sam miró el horario y organizó su material escolar. Cuadernos, bolígrafos, libros. Siempre se esforzaba al máximo en la escuela. Sentía la necesidad de compensar a sus padres, quienes lo habían acogido con amor a pesar de no compartir ningún vínculo de sangre. Aunque no eran sus padres biológicos, el afecto que Sam recibía de ellos era profundo y sincero. La felicidad llenaba su corazón al recordar la suerte que tenía de tener una familia que lo amaba y la oportunidad de empezar una nueva vida. Él no siempre había vivido en ese hogar. Recordaba los días en el orfanato donde había estado junto a otros niños en situaciones similares. Con el tiempo, sus amigos del orfanato fueron adoptados uno tras otro, dejándolo solo y preguntándose si alguien lo querría como hijo. A pesar de sus dudas, el director del orfanato lo reconfortó, prometiendo que alguien especial llegaría a su vida. Los años pasaron y Sam había crecido. Ya tenía 13. Mientras se preparaba para el primer día de clase, escuchó un golpe en su puerta. Al abrirse encontró a su madre adoptiva, una mujer hermosa de cabello castaño claro y ojos verdes brillantes. Ella había ido a desearle buenas noches y asegurarse de que estuviera listo para el nuevo curso. Sam agradeció su preocupación y le aseguró que ya tenía todo. La madre se sentó a su lado, lo abrazó y le recordó que tanto ella como su padre siempre estarían ahí para él. La noche estaba tranquila. El joven sabía que cada noche escondía misterios en las sombras. Tenía la habilidad de ver cosas que otros no podían. Una habilidad que consideraba una maldición, por lo que se la ocultaba a sus padres para no preocuparlos. Su mayor deseo era hacer a la familia Williams felices, ya que le habían dado todo lo que siempre había deseado. Así, mientras la luna derramaba su luz y el viento zarandeaba levemente los árboles, Sam se sumergía en un sueño, listo para enfrentar un nuevo día lleno de emociones en el colegio. El primer día de clases transcurrió sin contratiempos, y Sam caminaba de regreso a casa en compañía de sus dos nuevos amigos. Se quedó observando sus cabellos rubios y lo mucho que se parecían, por lo que no pudo evitar preguntarles si eran hermanos. Ambos asintieron y respondieron al unísono, provocando risas en el joven. Le preguntaron si él también tenía, y él respondió que no, aunque le hubiera encantado tener una hermana pequeña. Los amigos, en cambio, expresaron su envidia por ser hijo único, y le contaron todos los inconvenientes de tener que aguantar a un hermano en casa. Sam se reía de todas sus anécdotas, se fastidiaban y se burlaban el uno del otro, pero en el fondo se podía percibir su cariño. Mientras conversaban y paseaban junto al parque, Sam tuvo una visión fugaz. Vio a una chica de aspecto extraño que apareció y desapareció entre los árboles. Esto lo dejó perplejo y se detuvo de inmediato. Sus nuevos amigos preocupados le preguntaron qué había pasado. Él les explicó lo que había visto, pero los hermanos lo miraron con escepticismo, asegurándole que allí no había nadie. Pasaron 3 meses desde aquella primera aparición, y las visiones eran cada vez más frecuentes. A lo largo de su vida había experimentado innumerables encuentros con lo inexplicable, como personas que solo él parecía ver. Sin embargo, lo que lo intrigaba era una figura en particular, la misma que había visto hacía 2 años dentro del automóvil de quienes luego serían sus padres adoptivos. La persistencia de estas apariciones lo tenía perplejo, y lo que comenzó como algo casual se convirtió en una repetición. A pesar de todo, Sam optó por no compartir estas experiencias con sus padres, esperando que todo volviera a la normalidad. Una noche, se encontraba acostado en la cama mientras reflexionaba sobre la misteriosa chica que parecía seguirlo. Se preguntó por qué lo hacía. Una pregunta que parecía no tener respuesta. En ese momento, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Bajó las escaleras y se dirigió a la sala de estar, de donde le pareció que provenía el sonido.
Su mirada se posó en un marco de fotos en el suelo, que antes estaba encima de un mueble. Se agachó para recoger el marco y notó que el vidrio estaba roto de una manera extraña. Pero más extraño aún, la foto familiar parecía haber sido dañada, aunque solo donde estaban las figuras de sus padres y él. El paisaje montañoso del fondo permanecía intacto. Sam miró hacia la ventana y finalmente vio esos hermosos pero inquietantes ojos verdes que pertenecían a aquel espectro desconocido. Un silencioso intercambio de miradas les permitió comunicarse sin palabras. Mientras permanecía allí, todo parecía volverse más oscuro, más borroso, mirando cómo la silueta femenina desaparecía en la oscuridad de su propia visión. Con la luz de un nuevo día, Sam despertó con el recuerdo de lo ocurrido la noche anterior. Aunque le resultaba difícil creerlo, estaba claro que había entrado en contacto con la responsable de convertir su vida en una pesadilla. Ella lo perseguía incansablemente y parecía conocer su hogar. La imagen destrozada de su familia en el marco era una señal de que algo les amenazaba. Sabía que debía haber una razón detrás de todo aquello. El recuerdo de cuando tenía solo 8 años vino a su mente. Solían preguntarle por qué no jugaba con otros niños. Su respuesta era siempre la misma. No puedo jugar con ellos, piensan que soy extraño. El director del orfanato había notado su aislamiento y había intentado consolarlo, pero él siempre se había sentido diferente. Un día, Sam finalmente compartió su secreto con el director. Le explicó que veía a los muertos y que era el único que podía verlos. El director quedó sorprendido por aquella confesión, pero en lugar de rechazarlo, mostró preocupación y comprensión. Lo invitó a su oficina para hablar más a fondo sobre el asunto, sorprendiendo a Sam, quien no esperaba encontrar tanto interés y apoyo en un adulto. Sam siguió al director por el pasillo, observando las pinturas que adornaban las paredes, representando paisajes fantásticos que parecían sacados de cuentos de hadas. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando una sombra pasó por las paredes de la estrecha oficina antes de que el director cerrara la puerta y lo empujara con brusquedad a una silla. Algo estaba terriblemente mal. Los ojos del director, en los que había confiado toda su vida, ya no transmitían calma, sino caos. Sam sintió pánico. Su corazón latía con furia y las lágrimas comenzaron a empañar sus ojos. El director habló con un tono extraño, y Sam lamentó no haber visto las señales antes. Pero aquello ya era parte del pasado. Debía encontrar una manera de explicar lo sucedido la noche anterior a sus padres, quienes seguramente habrían visto el cuadro roto. Para su sorpresa, cuando fue a mirarlo, el marco y la fotografía estaban intactos, lo que lo desconcertó aún más. La expresión de incredulidad en su rostro atrajo la atención de la señora Williams, quien se acercó preocupada a su hijo y le preguntó si todo estaba bien. Sam trató de encontrar las palabras adecuadas para explicarle lo que había sucedido, pero su madre lo interrumpió, asumiendo que su falta de sueño se debía a ver la televisión hasta tarde. Le advirtió sobre las pesadillas que podía tener si seguía despierto hasta altas horas de la noche y continuó con sus tareas domésticas. El joven se sintió confundido. ¿Había sido todo una pesadilla? ¿Sus padres no lo habían encontrado tirado en el suelo de la sala? Nada tenía sentido. El día pasó sin contratiempos y de nuevo llegó la temida noche. Todos estaban en sus habitaciones, cuando de pronto Sam escuchó pasos acercándose y golpes en el cristal de su ventana. Intentó ignorarlo, pero entonces sintió unos brazos fríos abrazándolo por detrás. Los brazos pálidos parecían femeninos y mostraban cortes profundos. Unos labios helados rozaron su oreja y pronunciaron una palabra incomprensible. Sam estaba aterrado, incapaz de gritar. Pasaron horas así, y aunque aquel espectro muerto le abrazaba, consiguió calmarse un poco. Finalmente se atrevió a hablar y le dijo que debía irse. La entidad comenzó a desvanecerse mientras Sam corría a la habitación de sus padres para asegurarse de que estuvieran bien. Al verlos dormir sintió alivio, pero el ruido de la puerta despertó a los señores Williams con un sobresalto. Su padre Frank lo confundió con un intruso y se asustó. Después de ver que era su hijo preocupado, le preguntó qué había sucedido. El joven explicó que una chica muerta lo había abrazado, pero sus padres se mostraron perplejos y le aseguraron que había tenido una pesadilla. Le insistieron con que volviera a la cama
y el joven se acostó de nuevo desanimado y disgustado porque nadie le creía. Notó la espalda húmeda, por lo que se quitó el pijama y vio que había manchas de sangre. Eso le hizo pensar en el estado de la chica fantasma que lo había abrazado. Se preguntó cuáles eran las verdaderas intenciones de aquel espíritu, amor o odio. La confusión lo invadió. El abrazo había mostrado cariño, pero la rotura de la foto en el marco enfadó. Durante días, Sam intentó volver a su rutina habitual, pero no podía dejar de pensar en la chica fantasma. Su curiosidad lo llevó a buscar información en las cajas de documentos de sus padres, donde encontró una foto que lo impactó. En el reverso de la foto había una fecha. Mientras examinaba artículos de periódicos antiguos, descubrió la trágica historia de una niña llamada Sally Williams, que había sido encontrada muerta en un parque en la misma fecha mencionada en la fotografía. Sam se dio cuenta de que Sally era la hija biológica de sus padres, y también la chica fantasma que lo perseguía. Finalmente, el joven confrontó a sus padres y les exigió la verdad. Después de eso vino una mezcla de alivio y terror. Al recordar la historia, sus padres sintieron una vez más el dolor que habían sentido aquel día. Con aquella desilusión a cuestas, el joven se encerró en su dormitorio y la noche transcurrió lentamente. En medio de sus pensamientos notó que la puerta estaba abierta, a pesar de que la había cerrado antes de acostarse. En un abrir y cerrar de ojos, la chica fantasma Sally apareció. Estaba cubierta de sangre y parecía herida. Sus palabras hicieron que Sam temblara de miedo. «Mamá y papá están durmiendo ahora». Salió corriendo del cuarto y se dirigió al de sus padres, pero lo que encontró le dejó sin aliento. Aquello era un espectáculo dantesco. Restos de carne humana y sangre estaban esparcidas por todo el dormitorio, con todas las paredes teñidas de horror. El miedo le hizo huir. Corrió todo lo rápido que pudo en busca de ayuda, llegando finalmente a un parque. Un grito desgarrador sacudió la noche. «¡No me dejéis solo!», corrió mientras se limpiaba las lágrimas que le mojaban las mejillas. «¡No me dejéis solo otra vez!». Eran las 3 de la mañana cuando una brisa fría lo envolvió y Sam sintió la presencia de Sally detrás de él. En un instante, ella le reveló una información impactante. Su tío Johnny, que era también su padre, la había matado. Sam quedó atónito y confundido por esta revelación mientras Sally continuaba con la terrible historia. Le contó que Karen, su madre biológica y tía de Sally, había tenido muchas peleas con su padre y terminaron divorciándose. La separación había trastornado a la madre, que reaccionaba haciéndole daño a Sam cuando era solo un bebé. Los vecinos escucharon varias veces los gritos y el llanto de Sam, por lo que después de denuncias, a ella la internaron y a él lo dejaron en un orfanato. Allí Sam tuvo un accidente al caer de un árbol y estuvo varios meses en coma. Tiempo después el niño despertó, pero solo recordaba a la gente del orfanato. Más tarde, una pareja quiso adoptarlo. Eran los padres de Sally, sus verdaderos tíos. Sally acusó a sus padres de querer olvidarla y reemplazarla. El joven, con los ojos llenos de lágrimas y la voz llena de ira, gritó a Sally acusándola de haber asesinado a su familia y tratar de engañarlo con su historia. Entonces Sally se acercó a él con una velocidad sobrenatural y su mente poseyó la del joven, haciéndole revivir los momentos de su muerte. De pronto, las mismas heridas de la joven comenzaron a aparecer en el cuerpo de Sam. Cuando se separaron, Sam se sintió aturdido pero sin miedo. Sus ojos estaban perdidos. Veía a Sally alejarse entre los árboles. Sam la siguió, impulsado por la curiosidad y sin experimentar el pavor que había sentido antes. Era la hora en la que las entidades solían vagar por las calles, pero esta vez no había nadie más que la luna, Sam y la risa de Sally mientras se escondía, esperando que él aceptara unirse a su juego. En ese momento, Sam recordó haber visto a un niño que yacía inmóvil en el césped. Sus percepciones se habían vuelto increíblemente reales y todas las voces del mundo oscuro que creía que estaban solo en su mente eran ahora parte de su realidad. Sentía la necesidad de resolver sus dudas, así que se acercó al cuerpo en el suelo, que seguía sangrando por las profundas heridas. Las heridas en el cuerpo del niño reflejaban una tragedia, una historia similar a la suya. Sam comenzó a preguntarse si ese niño en el suelo podría ser él mismo. ¿Qué os ha parecido esta historia? Escalofriante, ¿verdad?
Como puede que no todos recordéis bien la historia de Sally, volvemos a verla juntos para comprender mejor la creepypasta de esta joven. No os marchéis, porque después de este vídeo nos quedan muchas sorpresas. Sally tenía 8 años y era una niña educada, alegre y muy obediente. Como cualquier otro día, jugaba en la calle con sus amigos cuando su madre, Marie, la avisó para comer. Durante el almuerzo, le dijo que su tío vendría de visita, algo que puso muy contenta a la pequeña. A los pocos días, el tío Johnny llegó a la casa familiar, despertando la alegría de todos. Después de saludar a los padres de Sally, se pusieron al día de las novedades. Johnny se había separado de Karen, su mujer, pero parecía estar contento con eso. Cenaron en familia y todos alabaron los deliciosos platos que preparó la madre de Sally. Pero la pequeña tenía mucho sueño y llevaba ya un rato frotándose los ojos. Era hora de ir a la cama. Su tío se ofreció a acompañarla hasta su dormitorio. La cargó en brazos y juntos entraron al cuarto. Johnny cerró la puerta tras de sí y observó el terrible desorden que reinaba en aquella habitación. Eso le hizo gracia. Juntos buscaron el pijama que se pondría la pequeña. Incluso él bromeó con encontrar alguno de fresas. Al final eligieron uno de unicornios. A los dos le encantaban. Su tío empezó a desvestirla, pero la niña le dijo que ella podía sola. Sin embargo, él continuó con el trabajo. Le puso el pijama y al poco tiempo entró la madre de Sally para ver si se apañaban solos. Besó a su hija y el tío Johnny le dijo que se quedaría un rato más con ella. Ella sonrió y los dejó solos. Pero el tío Johnny tenía una cara extraña. Iba a hacer algo muy malo. Con el paso de los días, Marie notó que la niña estaba muy rara. Su carácter había cambiado por completo. Estaba triste. Por eso se acercó a hablar con ella y le preguntó si todo estaba bien. La niña, sin decir nada, se puso a llorar desconsoladamente. Cuando pudo, dijo tartamudeando: «Mamá, yo no quería jugar a su juego». Después de contarle lo sucedido, la madre le dijo que simplemente había sido una pesadilla y que tenía que olvidarse de ella. La sujetó y la abrazó fuerte para consolarla. Más tarde, le contó a su marido que su hija estaba teniendo unas pesadillas horribles. Mientras estaban hablando, Johnny los interrumpió para avisarles de que iba a ir a la tienda y que podía llevarse a Sally. La madre accedió y Sally subió a su coche de mala gana. Pero cuando pasaron por el supermercado, su tío siguió de largo. No detuvo su coche. Él sonreía al volante y la niña iba detrás, totalmente aterrorizada. Finalmente, su tío aparcó el coche en un antiguo parque en desuso. Cuando detuvo el motor, se giró y dirigiéndose a la niña le dijo: «Te has saltado las reglas del juego. Dijiste que jugarías y no lo has hecho bien». Inmediatamente después, se bajó del coche y sacó también a la niña. «Tienes que ser castigada por romper las reglas». Ese mismo día, una pareja encontró el cuerpo de la niña en el parque. Estaba muerta. Pocos días después, un adolescente escuchó unos extraños ruidos mientras estaba a punto de acostarse. Creía haber cerrado bien la puerta, pero aún así se levantó a mirar. Según se acercaba, escuchaba un gemido, como un llanto de mujer. Y entonces vio a una niña encorvada, cubierta de sangre y llorando. «¿Quién eres?», le preguntó. La niña dejó de llorar y más sangre empezó a brotar de su cuerpo. Entonces dijo: «Esta es mi casa». Sally se había colado en su antigua vivienda, donde tantas veces había sido feliz con sus padres. Con semblante serio, se dirigió al chico y le dijo: «¿Quieres jugar? Juega conmigo». Ya estamos de vuelta. Como sabemos que os encanta conocer datos sobre nosotros, os contaremos algunas curiosidades. Muchos ya sabéis que vivimos en Galicia, una comunidad autónoma en el norte de España. Nuestra zona es conocida por ser Terra de Meigas, es decir, tierra de brujas. Nuestra comunidad está llena de tradiciones, historias y leyendas en las que la magia y las historias de terror están muy presentes. De ahí que este género nos encante. Hay un dicho que dice: «No creo en las brujas, pero a velas haylas», lo que significa que a verlas, las hay. Dejando abierta la puerta de su existencia y su convivencia con nosotros, quedaos a conocer más datos sobre ellas. Los primeros indicios de brujería aparecen ya en las civilizaciones clásicas, casi siempre practicada por mujeres. Se reunían de noche, tenían el poder de transformarse en animales voladores e incluso eran capaces de provocar enfermedades o tempestades.
Las brujas más famosas de la Grecia clásica fueron Medea y Circe, cuyas habilidades residían sobre todo en su dominio de las pócimas mágicas. Se las solía asociar a ciertos lugares, considerados portales de paso al mundo infernal, como pantanos o cementerios. Algunas aprovechaban su conexión con los muertos para predecir el futuro, como Ericto durante la antigua Roma. O la bruja de Endor, a la que según la Biblia recurrió el rey Saúl para hablar con el difunto profeta Samuel. Se reunían en los aquelarres o sabbats, fiestas celebradas a medianoche, donde bebían y bailaban en honor al dios cornudo de la fecundidad y la naturaleza. Para ello escogían lugares alejados de las poblaciones, donde practicaban rituales mágicos que les otorgaban más poder. Las juntanzas también servían para convertir a los nuevos adeptos, niños y niñas que eran secuestrados de sus propias casas y consagrados a este dios. Comenzaban sirviendo como discípulos de otras hechiceras, hasta llegar a convertirse ellos mismos en brujos. Otros pequeños corrían peor suerte y acababan sirviendo de alimento en banquetes caníbales o como ingredientes para elaborar pociones y ungüentos mágicos. Para llegar a estos aquelarres apartados, las brujas se desplazaban a gran velocidad, viajando en una ráfaga de viento, montadas en una bestia o en una escoba mágica. Algunas incluso tenían el poder de teletransportarse. Otro de sus poderes era convertirse en alguno de sus animales favoritos: el cuervo, el sapo, la rata, la liebre o el gato. Pero no solo en Occidente existían este tipo de criaturas, también en América Latina. La tradición habla de brujas que se transformaban en aves, en concreto en un mítico pájaro conocido como chonchón. Tenía el aspecto de una cabeza humana de la cual salían alas y garras. Otras vestían un macuñ, o chaleco hecho con la piel del pecho de una doncella muerta, que les permitía volar. Pero tan terroríficas fueron las prácticas de las brujas como la persecución que sufrieron en la Edad Media. Todo comenzó alrededor del siglo XIII, cuando la Iglesia empezó a asociarlas con el culto al demonio y creó los tribunales de Inquisición para perseguirlas y castigarlas. Muchas acusaciones se debían a intrigas políticas o simplemente por envidias. A veces se trataba solo de curanderas que utilizaban remedios naturales y muchos inocentes fueron juzgados. Para identificar a las brujas y hacerlas confesar, se sometía a las sospechosas a todo tipo de torturas. Se las interrogaba durante horas, confundiéndolas con falsas promesas de salvación. También les pinchaban el cuerpo con agujas para ver si sangraban o mostraban dolor. Existía la creencia de que las auténticas brujas flotaban en el agua, así que las procesadas eran atadas de pies y manos y lanzadas a un lago. Si salían a la superficie, quedaba demostrada la acusación. Si por el contrario se ahogaba en el fondo, sus almas inocentes estaban salvadas. Las declaradas culpables eran condenadas a morir quemadas vivas en la hoguera. La época más cruenta vino a partir del siglo XV, cuando se permitió que tribunales civiles llevasen a cabo los juicios. Se calcula que se condenaron a muerte entre 50.000 y 100.000 personas en toda Europa, el 80% mujeres. Las últimas víctimas datan de finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando numerosas protestas consiguieron frenar estos crueles procesos. Muchas brujas pasaron a la historia con nombre propio. Alice Kay Teller, la primera de la que se tiene constancia, data del siglo XIV. Era una bella mujer irlandesa, capaz de manipular a los hombres para que cumpliesen todos sus antojos. Sin embargo, la madre Shipton, una poderosa clarividente del siglo XVI, tenía el clásico aspecto asociado a las brujas: cuerpo encorvado, ojos saltones y enorme nariz aguileña. En 1621, Elizabeth Sawyer fue acusada de embrujar los niños y el ganado de los vecinos que se negaban a comprarle escobas. Acabó confesando ser bruja y haber acariciado al diablo, quien se le aparecía en forma de perro, y fue ejecutada. Ellick Edward fue acusada en 1785 de engañar a varios niños de su pueblo para sacarles la sangre. Su historia inspiraría siglos después la película El proyecto de la bruja de Blair. En la actualidad, la comprensión hacia la brujería y los ritos paganos ha cambiado mucho. De hecho, existen religiones conocidas públicamente, como la Wicca, que basa sus prácticas en las de aquellas hechiceras y otras religiones ancestrales. Para entrar en ella es necesario tener una formación y entrenamiento, pasar por distintos grados y ser iniciado por otro miembro o sacerdote. Pero existen otros lugares, como ciertas zonas de África, donde se sigue practicando la brujería de forma más aterradora, con rituales que implican mutilaciones e incluso el sacrificio de víctimas indefensas, según denuncia la Organización para la Defensa de la Infancia de la ONU. Así que ya sabéis, tic-tackers, tened cuidado con lo que hacéis este Halloween. Dejad los hechizos y pociones para los profesionales, si no queréis ser el blanco de las iras de una malvada bruja. Aunque las brujas no existen, ¿verdad? Halloween es la segunda celebración más exitosa de Estados Unidos, solo por detrás de Navidad. Se estima que se llega a gastar sobre $6.000 millones entre caramelos, decoración, disfraces... Y no nos extraña, a la gente le encanta el terror.
continuemos la velada con otra historia estremecedora. En los años que llevo como inspector de policía de esta pequeña localidad, nunca he visto un caso como este. No creo en la existencia de criaturas ni nada sobrenatural, pero reconozco que lo que pasó me hizo dudar de mí mismo. Todo comenzó el día en que aquel extranjero llegó a la ciudad. Se trataba de un hombre solitario que compró una casa abandonada a las afueras, donde se instaló a vivir. Pronto comenzaron las habladurías y todo el mundo se interesó por la identidad de ese extraño hombre que no hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad y que tenía por costumbre cada mañana salir en solitario al campo a cazar. Como encargado del orden, me vi en la obligación de averiguar algo más sobre él, y arreglé un encuentro casual, haciéndome pasar por otro cazador. Resultó ser un inglés de acento extraño, llamado Sir John Rowell. Destacaba por su apariencia, era muy alto y corpulento, y tenía el pelo y la barba rojas. Me gané su confianza, y un día me invitó a su casa a tomar una cerveza. Me recibió con mucha cortesía, y yo aproveché para preguntarle acerca de él. Me contó que había pasado su vida viajando por los parajes más exóticos de África, América y las Indias, practicando su afición favorita, la caza. Las paredes de su casa estaban repletas de salvajes y grotescos trofeos de animales que él mismo había cazado, y hablaba de ellos con pasión. Yo le seguí el juego, intrigado por su personalidad y asombrosas historias, hasta que vi algo sobre la repisa de la chimenea que me heló la sangre. Era una mano de hombre. No una mano de esqueleto limpia, sino una mano negra, reseca, con uñas amarillas, los músculos al descubierto y rastros de sangre seca sobre los huesos cortados de un golpe. El inglés lo presentó con orgullo como un recuerdo de su mayor enemigo, un nativo americano, y me explicó cómo él mismo la había cortado con un sable y puesta a secar al sol durante 8 días. Me acerqué para examinarla, y a pesar del deterioro se notaba que había pertenecido a un auténtico gigante. Lo más extraño era que alrededor de la muñeca tenía una enorme cadena de hierro que la sujetaba a la pared con una gruesa argolla. Intenté disimular mi desagrado haciendo un comentario sobre lo fuerte que debía ser aquel hombre, y él me explicó que por eso la tenía encadenada a la pared, para que no pudiese escapar. No sabía si estaba bromeando o si realmente estaba tan loco, así que cambié de tema y hablamos de su colección de armas. Me llamó la atención ver varios revólveres sobre los muebles, cargados y listos, como si estuviese preparado para un ataque por sorpresa. Aquella visita me perturbó bastante, así que estuve una época vigilando de cerca a aquel hombre, pero él siguió con su rutina, sin más incidentes. Dejé el asunto de lado, hasta que pasado un tiempo, su criado me visitó asustado pidiendo ayuda. Hacía un mes que su amo se comportaba de manera extraña. Se acostaba muy tarde, encerrándose cuidadosamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano, y a menudo por la noche hablaba en voz alta, como si discutiera con alguien. Decidí acercarme a su casa una de aquellas noches y lo que vi a través de la ventana fue una escena grotesca. El hombre, preso de la ira, golpeaba con una fusta aquella mano reseca anclada a la pared. A la mañana siguiente recibí la fatal noticia. Sir John Rowell había sido encontrado muerto en su casa. Ninguna puerta ni ventana había sido forzada, ni habían robado nada. Cuando fui a investigar lo sucedido, comprobé sin embargo que se trataba de un asesinato. El cadáver presentaba signos de una lucha terrible y la ropa desgarrada. En el cuello tenía marcas de haber sido estrangulado. Su rostro reflejaba un espanto abominable y tenía algo entre sus apretados dientes. Tras examinarlo, el forense quedó desconcertado. Tenía 5 marcas con forma de punta en el cuello, como si hubiese sido estrangulado por un esqueleto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y volví la vista a la repisa de la chimenea. La cadena estaba rota y la mano había desaparecido. Uno de sus dedos fue extraído por el forense de entre los dientes de la víctima. Se llevó a cabo una investigación minuciosa, pero no se descubrió nada. Durante varias noches sufrí horribles pesadillas. Me parecía ver aquella mano correteando por mi habitación como un escorpión o una araña, moviendo los dedos como si fueran patas. Trepaba hasta mi cama y me acechaba amenazante. Una de aquellas noches desperté y me encontré la ventana de mi habitación abierta. Al asomarme vi una figura humana que se alejaba corriendo entre la niebla, y presa de mis temores nocturnos, decidí seguirla. Su rastro me llevó hasta el cementerio, concretamente al pie de la tumba de Sir John Rowell. Allí, sobre su lápida, descansaba la mano que llevaba días atormentándome. Le faltaba el dedo índice y lucía inmóvil, pero igual de grotesca y amenazadora. Volví la vista a lo lejos y vi la silueta de un hombre que se alejaba corriendo. A la tenue luz de la luna, no pude distinguir si le faltaba una mano. Si hablamos de países donde tengan una increíble riqueza en leyendas de terror, no podemos no mencionar México. Nos encanta conocer las historias de vuestros pueblos, las que os van contando vuestros familiares de generación en generación. Os dejamos a continuación una de las que más nos ha gustado. A ver si adivináis cuál es. Es un hombre alto de aspecto elegante, con impecable traje negro de chaqueta corta, camisa y pantalón ajustado, acompañado por un sombrero de ala ancha que tapa su rostro.
Deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pueblos de México, sobre el lomo de un enorme corcel de color azabache. Estamos hablando del charro negro. Quienes se han encontrado con el jinete sospechan que es el diablo o algo que tiene que ver con él. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de destino. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si por el contrario se cede a sus ofertas de aligerar el viaje, si acepta montar el caballo o su dinero, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, los infortunados descubrirán que es imposible bajarse. Es entonces cuando el charro negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o gritos de su víctima, a la que no se le vuelve a ver jamás. Muchos son los relatos de avistamientos del charro negro. Nosotros os vamos a contar la historia de Abundio Rosas. Allá por el año 1896, el señor Abundio regresaba a su casa, situada en las afueras del puerto de Veracruz. Aunque había luna, ésta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad, que causaba una gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna. De pronto, don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear, sino que apresuró más el paso, empuñando el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía. De repente, un sudor frío se apoderó de él. Sintió que se desmayaba, pero pese al miedo decidió enfrentarse a lo que fuera. Volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un gran caballo negro, de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro que tapaba su cara, pero parecía que no tenía ojos, nariz ni boca. Don Abundio se asustó tanto que no pudo ni gritar. Temblaba de terror, y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con larguísimas uñas. Tomó una bolsa de su caballo y la extendió ofreciéndosela al aterrado hombre, quien vio cómo la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero. Pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el charro negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se alejó. Pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó aún más. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa. Al llegar estaba tan asustado que no pudo cenar. Contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó. Como es de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche, don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, temeroso de encontrarse con el charro, pero ya no se le apareció esa noche ni otra más. No hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso jinete negro. Pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero. Las cosas no iban bien en casa de don Abundio. Había contraído deudas insaldables y su familia estaba pasando un apuro económico. Abundio, medio muerto de miedo y sin volver la cabeza, aceptó la bolsa de dinero. El charro desapareció tal y como había llegado. Don Abundio utilizó el dinero para pagar sus deudas. Además, compró unos terrenos y empezó a construir una hacienda. Todo parecía ir bien para la familia Rosas hasta que un día, Adela, su hija, desapareció. La gente contaba que la noche de su partida se escucharon unos fuertes relinchos de caballo. Al poco tiempo, hundida por la pérdida de la pequeña, la madre falleció. Don Abundio se quedó con su hacienda, pero triste y solo. Le pudo la codicia. Todos los que se atreven a hacer tratos con el charro negro tienen que aceptar las consecuencias. El charro negro es un personaje popular del folclore mexicano, y son muchas las versiones de la leyenda, pero todas comparten la idea del castigo por la avaricia, haciéndonos de una u otra forma la eterna pregunta de ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por dinero? ¿Qué sería de Halloween sin las famosas creepypastas de internet? Día tras día nos pedís vuestras favoritas. Algunas ya las tenemos en el canal, pero nos quedan muchas todavía por enseñar. ¿Recordáis la de Smile Dog? Veámosla de nuevo juntos. La primera vez que conocí a Mary en persona fue en el verano de 2007. Su esposo Terence concertó la cita. Inicialmente Mary estuvo de acuerdo. Yo solo era un escritor novato en busca de ideas para una novela. Cuando llegué a su casa no pude ver a Mary. Ella se encerró en su cuarto. Terence y yo nos quedamos enfrente de la puerta de la habitación. Ella hablaba y yo tomaba notas. Aunque no podía verla, sabía que estaba llorando. Mary hablaba sin sentido sobre sus horribles pesadillas. Decidí irme para no molestarla.
Su historia era muy dura. En 1992 trabajaba como desarrolladora de software en una importante empresa. Ese fue el año en el que se encontró con la imagen de Smile JPG y su vida cambió para siempre. Mary era una de las 400 personas que vieron la foto, pero ella ha sido la única que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Tras el suceso, casi no era capaz de salir de casa y tuvo que dejar su trabajo. Fue en el 2005 cuando me enteré de la existencia de la imagen, a través de foros de internet que hablaban de casos paranormales. Mucha gente conocía la existencia de Smile Dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smile JPG. Mary era la víctima más mencionada en todas las conversaciones. Las otras afectadas han permanecido anónimas o quizás hayan desaparecido. En realidad no hay nada de información creíble, todo el fenómeno se centraba en una imagen que no se encuentra en ninguna parte. Aunque sí circulaban muchas imitaciones y fotos falsas en los foros y a través de correos en cadena. Los testigos afirmaban que una vez que la ves, sufres de inmediato un súbito ataque de epilepsia y una grave ansiedad. Todas las supuestas víctimas ofrecían la misma descripción de la foto, una criatura con aspecto de un husky siberiano que se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por el flash de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana. La mano no agarra nada, pero se siente viva. El perro tiene los ojos brillantes y una gran sonrisa tenebrosa, revelando 2 hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy perfectos. Cuando la ves, sufres un ataque epiléptico y nunca la olvidas. El perro se aparece en los sueños de las víctimas que han visto la foto original hasta el final de sus días. Tras la entrevista fallida con Mary, decidí seguir investigando, pero todo me llevaba a un callejón sin salida. Al año siguiente recibí un email de Mary que me pilló totalmente por sorpresa. Siento mi comportamiento el pasado verano. Verás, he tenido pesadillas sobre Smile Dog todas las noches, durante 15 años. Sé que esto debe parecerte absurdo, pero es la verdad. En mi sueño yo no me muevo, yo no hablo, yo solo miro hacia adelante y lo único que veo es esa escena de la foto. Veo esa mano y veo ese perro. Él me dice algo, me dice que tengo que compartir la palabra, mostrar su imagen. Yo no lo entendía, ¿de dónde iba a sacarla? Al poco tiempo me llegó un disquete en un misterioso paquete de correos. No me hizo falta ver lo que contenía dentro, yo ya lo sabía. Consideré mis opciones con cuidado. ¿A quién se lo iba a enseñar? Si el tal Smile Dog se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero ¿a qué precio? ¿Cuáles serían las consecuencias para esa gente que la viera? Decidí no hacer nada. Durante 15 años mantuve el disquete oculto. Todos esos años, Smile Dog invadió mis sueños. Lo ignoré su petición y ha sido una tortura. Cuando concertamos la entrevista pensé en darte el disquete. No te conocía de nada y tenías tantas ganas de saber más sobre Smile Dog. Pero te vi por la ventana acercarte y no pude. Me encerré en la habitación. No quiero que nadie más sufra como yo estoy sufriendo. Por favor, detén tu investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente, Mary. Mary falleció poco tiempo después de que yo recibiera su email. Hablé con su marido y me dijo que había quemado el disquete. Me contó que mientras se derretía parecía como si gruñese, como un animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar ante todo esto. Al principio pensé que quizás podía llegar a ser una broma de muy mal gusto, pero por si acaso decidí dejar de lado la investigación. Al poco tiempo me llegó otro email. Hola, encontré tu email en los foros sobre Smile Dog. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice que es. Te envío una copia. Comparte la palabra. Me quedé paralizado. Sentía que me iba a desmayar. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, que se llamaba, obviamente, Smile JPG. Pensé descargarlo, seguramente fuese una foto falsa. Y aunque fuese la verdadera, ¿cómo iba a ser posible que una simple imagen cause una maldición? Tenía muchas ganas de verla, llevaba mucho tiempo buscando. Si la veía, sabría cómo librarme del perro. Pensé que si hacía un vídeo sobre Smile Dog, podría poner la fotografía en él como evidencia. Cualquiera que viese el vídeo podría ver la imagen prohibida. Pero asumiendo que la foto es auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego solo para salvarme a mí? ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí, lo soy. Para pasar auténtico terror, no solo tenemos que recurrir a películas, series o historias inventadas. La realidad muchas veces supera la ficción. Sabemos que todos os estremecisteis al conocer la historia de Piedad, la niña envenenadora. Un caso real que pasó en España hace ya varios años.
Volved a recordarlo con nosotros. Corría el año 1965 y en la ciudad de Murcia, al suroeste de España, esta familia numerosa de 12 miembros se hacinaba en los bajos de un edificio. Andrés, albañil de 37 años, trabajaba en la construcción junto a su hijo mayor José Antonio, de 16. La madre, Antonia, de 36 años y embarazada de su 11º retoño, también trabajaba fuera de casa. El segundo hijo era Manuel, de 14, que estaba empleado como chapista. Y la tercera, Piedad, la hija mayor, que con solo 12 años se encargaba de las labores de casa y de cuidar de sus hermanos menores. Además, en sus ratos libres, pulía piezas de motocicleta, ayudada por Jesús, de 10 años, Cristina, de 8 y Manuela, de 6. Los 4 hijos restantes, los más pequeños, fueron las trágicas víctimas de esta historia. El 4 de diciembre de 1965 fallecía la menor de la familia, Mari Carmen, de 9 meses de edad. Se le diagnosticó fallecimiento por meningitis, algo habitual en la época. 5 días después moría el segundo de los hermanos en orden ascendente, Mariano, de 2 años. Otra vez se citó esta enfermedad como causa de la muerte. Pero cuando de nuevo, 5 días más tarde, falleció la siguiente, Fuensanta, de 4 años, surgió la sospecha y el médico acudió al juzgado para dar la voz de alarma. Los fallecidos habían empezado a mostrar inesperadamente unas manchas rojas y después amoratadas, seguidas de fiebre, desvanecimientos y fuertes convulsiones. Poco después, morían. Los vecinos se inquietaron al pensar que la familia podía tener una enfermedad mortal contagiosa. Empezaron a evitarles y todos los niños del bloque recibieron tratamiento médico preventivo. La familia entera fue finalmente ingresada en el Hospital Provincial de Murcia y sometidos a diversas pruebas, pero no se les encontró nada anómalo. Así que fueron dados de alta para que pasaran las Navidades en su hogar. Pero el 4 de enero moría el cuarto hermano, Andrés, de 5 años. Los cuerpos de los fallecidos fueron enviados al Instituto Nacional de la Salud, en Madrid, pero el análisis no detectó la presencia de ningún virus. Los remitieron entonces al Instituto Anatómico Forense, y esta vez no hubo dudas en el diagnóstico. Todos fueron envenenados. Se encontraron restos de cloruro y de cianuro, 2 venenos que incluso usados por separado habrían provocado una muerte rápida. Los pequeños fallecieron en menos de media hora. Los resultados se correspondieron con el hallazgo en el hogar familiar de sustancias como DDT y cianuro potásico en 2 productos de uso cotidiano, un matarratas y las pastillas que Piedad utilizaba para sacar brillo a los metales. Los primeros sospechosos fueron, lógicamente, los padres. Andrés, junto a sus hijos, fue retenido en el Hospital Psiquiátrico de El Palmar, mientras que a Antonia y a sus hijas las recluyeron en el manicomio provincial. Los periodistas de los principales diarios, que se olían una gran noticia, empezaron a llegar en manada para intentar entrevistar a los protagonistas, valiéndose de cualquier maniobra, incluso regalándoles juguetes a los niños. Manuela, de 6 años, decía con sangre fría a los reporteros: «Me sacáis fotos porque sabéis que voy a ser la próxima en morir. Claro, como yo soy ahora la más pequeña, me toca morir la primera». A su lado, su hermana mayor, Piedad, se mostraba impasible. Los medios la definían como extraña, irónica, juguetona, de ojos vivos y graciosa de andares, con sonrisa socarrona y asustadiza. Ella había sido la última en ver con vida a sus hermanos antes de fallecer. Lo explicaba con soltura, como si no tuviera tanta importancia. Recordaba cómo Fuensanta la llamó instantes antes de morir. «Piedad, ven pronto. Me estoy muriendo». La policía comenzó a sospechar de ella, ya que era la encargada de cuidar a los pequeños y les daba de comer cuando los padres no estaban. Uno de los inspectores de la brigada le tendió una trampa. La invitó a tomar algo en un bar y empezó a jugar con ella. Le enseñó una de las pastillas con cloruro potásico y la niña la reconoció como las que usaba para limpiar las piezas de las motos. Bromeando, el inspector simuló que echaba la pastilla en el vaso de leche que tenía la niña. Y ella, riendo primero pero luego enfadada, se lo impidió. No hagas eso, que puedes hacer mucho daño a alguien. El investigador aprovechó para preguntarle sobre la muerte de sus hermanos, y la niña terminó confesando todo. Fui yo quien mató a los 4. Los 3 primeros por orden de mi madre. Al último lo maté yo sola, por mi propio impulso. Explicó cómo preparaba el veneno, haciendo unas bolas con las pastillas de limpiar metales y el matarratas, que después echaba en los vasos de leche de sus hermanos. Fue ingresada en un hospital psiquiátrico y llegó a dar hasta 5 versiones distintas de los hechos, que se contradecían unas con otras. Sus respuestas eran rápidas, tratando de aparentar que no había engaño en ellas. Los investigadores concluyeron que ella era la única responsable, descartando la implicación de la madre.
Agobiada por tener que pasar el día cuidando de sus hermanos, comenzó a envenenar a los pequeños porque eran los que más le ocupaban. Quería librarse de todos y tener tiempo para poder salir a jugar con sus amigas. Los psicólogos la consideraron una niña aparentemente normal, totalmente responsable de sus actos, pero que padecía una psicopatía y actuaba con malicia y premeditación. Se decretó su ingreso en prisión, pero al ser menor de edad no se la podía procesar. Fue puesta bajo custodia del Tribunal de Menores y poco después ingresó en el convento de las Oblatas, donde las monjas cuidaban a niñas descarriadas o en situación de riesgo. Se mostró dulce, alegre y con muchas ganas de ser por fin niña y disfrutar jugando. Le gustaba hacer calceta y su ilusión era irse a vivir con su tía, que no tenía hijos. Algunos dicen que con el tiempo se convirtió ella también en monja. Otros aseguran que acabó saliendo del convento para emprender una nueva vida. Lo cierto es que nunca más se supo de ella. Hoy en día podría ser una señora cualquiera de unos 66 años, con los mismos ojos vivos y sonrisa socarrona, ocultando un oscuro pasado criminal. Retomando los datos que os contábamos de nosotros, en donde vivimos la fiesta de Halloween se conoce más con el nombre de Samhain. ¿Queréis saber más sobre esta celebración? Entonces no os perdáis el siguiente vídeo. Tic-Tackers, hoy os contamos extrañas curiosidades de la noche más aterradora del año. Halloween es una de las fiestas estadounidenses más famosas, pero no fue allí donde nació, sino que encontramos su origen en Irlanda y los celtas. Los celtas creían que el año se dividía en dos partes, una de luz, verano, y otra de oscuridad, invierno. Lo que conocemos ahora como Halloween era su Samhain, el fin del ciclo de la luz y la cosecha, y marcaba su fin de año. Justo en esa noche, la que pasaba del 31 de octubre al 1 de noviembre, creían que los muertos podían visitar el mundo de los vivos. Para ahuyentar a los malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, mientras que sus sacerdotes realizaban rituales con fuego. La tradición de disfrazarse tenía la misión de camuflarse entre los muertos para evitar ser atacados. Lo que igual no sabíais es que Halloween era para muchos la ocasión perfecta para encontrar a su alma gemela. Sí, Tic-Tackers. En algunas zonas de Irlanda, Halloween se celebraba con juegos que, supuestamente, predecían cómo sería su futura pareja. En una de esas costumbres, las mujeres solteras caminaban esa noche de la mano, de dos en dos, y arrancaban la primera col que encontraban. Esa col grande, pequeña, recta o deforme sería un reflejo de cómo sería su futura pareja. Guapo, feo, alto o encorvado. Y no solo eso. Si la raíz tenía un poco de tierra, el novio sería rico. Si su tallo era liso y suave, tendría buen carácter. Pero si el tallo era áspero, habría muchas peleas en la relación. Y si una mujer no tenía otra amiga soltera para buscar su col, también se podía poner la noche de Halloween frente al espejo, con los ojos cerrados, y comer una manzana. Al abrir los ojos, vería en el reflejo a su alma gemela. Las manzanas también se asociaron al Halloween de Irlanda. Después de la cena, los jóvenes dejaban caer la piel de esta fruta al suelo, creyendo que mostraría la letra inicial de su futura pareja. Y para los que ya tenían su media naranja, podían ver el futuro de los dos. Solo tenían que poner a arder en el fuego 2 nueces juntas. Si ardían cerca, la pareja sería feliz. Y si las nueces se separaban y despedían chispas de fuego, la pareja tendría muchos problemas. Una de las curiosidades que menos nos gusta es la que tiene que ver con que algunas protectoras de animales de Estados Unidos no permitan la adopción de gatos negros en fechas cercanas a Halloween. Varias han tenido que tomar esta medida por el temor de que estos animales sean maltratados por supersticiones, ya que se relacionan con la mala suerte y las brujas. Y antes de irnos, una última curiosidad. ¿Halloween engorda? No, engordamos nosotros. Y es que se estima que en Estados Unidos se pueden consumir unas 7.000 calorías por persona en chuches. Y no solo golosinas, ya que Halloween también nos deja con dulces típicos como las manzanas caramelizadas en Estados Unidos, los Bonfire Toffee en Reino Unido, el Barn Brank en Irlanda, pan muerto en México y huesos de santo hechos de mazapán en España. ¿Conocíais estas curiosidades sobre Halloween, Tic-Tackers? Donde vivimos es muy típico que los alumnos lleven al colegio una semana antes de Halloween una calabaza decorada y crear una exposición terrorífica con todas. Se supone que los diseños deben dar miedo, pero últimamente también podemos encontrarnos con creaciones adorables y graciosas.
¿Vosotros también lo hacéis? Vamos a dejaros con la explicación de esta costumbre de las calabazas y os dejaremos también una idea para fabricar las vuestras al estilo Tic-Tac-Draw. El término Halloween viene de la contracción de la expresión inglesa All Hallows Eve, cuya traducción sería Víspera de Todos los Santos, y sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samaín y de la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. El concepto de Halloween ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Las tradiciones se han ido modificando y se han unido nuevos elementos por el camino. Cuando pensamos en Halloween, nuestra cabeza se llena de símbolos y personajes de terror. Uno de los más populares son las calabazas talladas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Este vídeo tendrá 2 partes. En la primera os contaremos la historia de las calabazas de Halloween y en la segunda haremos un tutorial de cómo hacer una con la cara de Tiki Tac. Sí, lo habéis escuchado bien, nos pasamos a los do it yourself. Aunque parezca imposible de creer, en origen las calabazas de Halloween no eran calabazas. Por toda Irlanda y Gran Bretaña, de donde es originaria la costumbre, existía la antigua tradición de tallar faroles a partir de vegetales, principalmente nabos y remolachas. Existe un viejo relato del folclore irlandés que cuenta la historia de Stingy Jack, un tacaño pero astuto granjero que con ayuda de una cruz utilizó su picardía para engañar al diablo y conseguir encerrarlo. Existen varias versiones de para qué lo engañó o cómo lo hizo, pero todas coinciden en que cuando Jack murió no encontró lugar ni en el cielo ni en el infierno. Jack se quedó errando por la oscuridad eterna, iluminando su camino con una brasa del infierno que metió dentro de un nabo que había vaciado, creando así su linterna. Jack O'Lantern, Jack Linterna en español, es el nombre que reciben en inglés las calabazas talladas en honor al granjero. En las Islas Británicas, la gente comenzó a crear sus propias versiones de las linternas de Jack, tallando caras tenebrosas en vegetales, que depositaban en las tumbas para iluminar el camino de regreso al mundo de los vivos a sus difuntos más queridos durante la noche del 31 de octubre. También los colocaban en sus casas para protegerlas de Stingy Jack y los malos espíritus. Cuando con el tiempo los irlandeses llegaron a Estados Unidos, se dieron cuenta que los nabos y las remolachas no eran tan abundantes como en su país, pero lo que sí había eran calabazas, que resultaron perfectas para crear linternas. Así es como fue modificándose la tradición y la calabaza tallada con el rostro de Jack O'Lantern comenzó a volverse popular por todo el territorio norteamericano y de allí al mundo entero. Y ahora empezamos con el tutorial de cómo hacer calabazas de Tiki Tac. ¿Estáis listos? Es la primera vez que hacemos algo similar, así que no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Esperamos que lo tengáis en cuenta. Lo primero a la hora de hacer un tutorial siempre es decir los materiales, así que allá vamos. ¡Dentro materiales! Obviamente necesitaremos una calabaza. Bueno, en realidad 2, porque haremos a Tic y a Tac. También utilizaremos herramientas para tallar. Nosotros, por ejemplo, hemos elegido este set de calabazas, pero podéis apañar con cualquier cosa que tengáis en casa. Ya sabéis que para todo esto de las manualidades es muy importante tener tijeras y, por supuesto, cinta adhesiva. Como no sabemos muy bien qué tal resultado dará este set detallado, nos hemos hecho con un cuchillo y, por supuesto, con un rotulador para marcar. Ah, por último, pero no menos importante, las plantillas con las caras de Tic y Tac. Os dejamos un enlace en la caja de descripción para que las tengáis también vosotros. Y ya estarían en principio todos los materiales. Ahora sí, de verdad, ¡empezamos! Aquí tenemos la calabaza. Lo primero que vamos a hacer es marcar la cara de Tiki Tac para después darle forma. Hay 2 maneras para hacer esto. Una es recortando la plantilla y pegándola con ayuda de la cinta adhesiva en la calabaza. Con la plantilla pegada vamos marcando con un punzón las formas. La verdad es que esta calabaza es bastante blandita y ha sido muy fácil hacerlo. Mirad, queda así, con todos los puntitos. Ya se ve a Tic perfectamente. Si tienes confianza dibujando, lo que puedes hacer es, en vez de pegar la plantilla, dibujar tú mismo el dibujo a mano en la calabaza. Vale cualquier rotulador. Nosotros vamos a utilizar este de tiza líquida, por si nos equivocamos poder borrar sin problemas. Así quedaría Tac. Bastante guay, ¿no? Ya tenemos a nuestros Tic y Tac listos para ser vaciados. Vamos a abrir la calabaza por arriba, así como haciendo una tapa. Usaremos estas sierrillas que tenemos del set y un cuchillo para ayudarnos. ¡Oh! ¡Sorprendente! Cortan mejor de lo esperado, así que ¡genial! Ya lo tenemos, hay un montón de pipas. Después, creo que no las comeremos. Ahora toca vaciar y vaciar y vaciar y seguir vaciando.
Uf, mucho mejor si tenéis una cuchara de metal, que nosotros no tenemos, y es más fácil. Esto es un poco engorroso, pero esperamos que valga la pena por el resultado. Por cierto, muy importante. Si sois pequeños, todas las tareas que impliquen emplear elementos cortantes siempre lo tenéis que hacer con la supervisión de un adulto, que no queremos que nadie se haga daño. La de TIC la hemos vaciado fuera de cámara, pero siguiendo siempre el mismo proceso. Ahora vamos a recortarle las formas con el cosito este de la sierra, que va muy bien. No es muy complicado, ¿veis? Como es de tiza líquida, podemos borrar sin problemas. La boca, los ojos y por último las cejas. Y nos quedaría así. Ahora vamos a por TIC y repetimos el proceso. Vamos sacando las partes, los ojos y los mofletillos. ¡Terminado! Ha quedado bastante adorable, ¿verdad? Ya tenemos las 2 calabazas talladas, vacías y con sus respectivas tapas. Ahora vamos a la parte final. Para esta podemos usar velas o una lamparita LED. Nosotros utilizaremos velas. Vosotros hacedlo con mucho cuidado y si es necesario con ayuda de un adulto. Así las velas dentro de las calabazas y encendemos. Apagamos la luz y ¡guau! ¡Quedan muy bien! ¡Mirad qué chulas! Ojalá os animéis a hacerlas en casa. Ya nos acercamos al final de esta velada Tic-Tackers. Nos gustaría agradeceros una vez más vuestro apoyo día tras día acompañándonos. Queremos saber cuántos de vosotros habéis llegado hasta esta parte del vídeo para conocer cuántos Tic-Tackers de corazón tenemos en el canal, que sabemos que sois muchos. Para ello, le gastaremos una pequeña broma a los demás usuarios. Todos los que estáis viendo esto, queremos que escribáis un comentario poniendo «Por fin conocemos las caras de Tic Tac Draw». Los que no hayan visto el vídeo no sabrán de qué estáis hablando, pero nosotros os veremos y os mandaremos un súper corazón por llegar hasta aquí. Entre todos vuestros comentarios, elegiremos a varios para saludaros en el siguiente vídeo, así que estad atentos. ¡Un abrazo enorme, chicos! Nos despedimos con el último vídeo. Era el cumpleaños del hermano de Marta y le tenían preparada una fiesta sorpresa. Ya habían llegado sus amigos, tíos y demás familiares y estaban escondidos. Cuando su hermano llegó a casa todos gritaron ¡sorpresa! Sin embargo, al joven le había pasado algo, ya que tenía una expresión triste. Todos siguieron con la fiesta y Marta notó la ausencia de su hermana pequeña, por lo que decidió subir a la planta superior. Cuando pasó por el pasillo, su primo salió de una de las habitaciones y le preguntó si quería jugar al juego de la sonrisa. Marta no lo conocía, pero aceptó ya que le apetecía entretenerse con alguien. Su primo dio un salto y le hizo entrar en el cuarto, donde encontró también a su hermana. La abrazó y el primo les dijo en alto: «Para empezar a jugar hay que vendarse los ojos y hacer lo que haga el anfitrión, que en este caso soy yo, ya que os he invitado a jugar conmigo». A Marta no le gustaba nada la idea de vendarse los ojos, así que no los tapó del todo, dejando la parte de abajo algo levantada para poder ver un pellizco. De esta manera, pudo observar que el muchacho, cuando los tres tenían los ojos vendados, se había quitado la tela de sus ojos y estaba buscando algo debajo de la cama. Marta, fingiendo no ver nada, le preguntó qué hacía, pero el joven solo se reía de forma macabra. De pronto sacó un cuchillo muy afilado. Entonces, rápidamente, Marta se quitó la venda y le ordenó que se lo entregase. Cuando quiso quitárselo de las manos, el muchacho la empujó con fuerza. Su cara parecía la de un psicópata, y sin dejar de reír y mirándola fijamente, comenzó a cortarse la boca por las comisuras, dibujando una larga sonrisa de sangre. El joven se acercó lentamente a la niña pequeña, ofreciéndole el cuchillo para que hiciera lo mismo. Pero Marta le dio una patada impidiendo que se acercara a su hermana. El joven se levantó del suelo rápidamente y comenzaron a pelearse. Él insistía en que debían continuar con el juego, ya que ella había aceptado. En el medio del forcejeo, el joven le clavó el cuchillo en la espalda a Marta. Ella solo pudo gritarle a su hermana que escapase y que llamara a sus padres. Mientras caía la sangre de su dorso, su primo se agachó y le miró fijamente mientras susurraba: «A esta carita le falta una sonrisa». Y de repente, todo se volvió negro. Marta se despertó en el hospital rodeada de sus padres y su hermano mayor.
Intentó hablar, pero no podía. Tenía una venda que le tapaba toda la parte inferior del rostro. El doctor entró y le quitó el vendaje. Les dijo a todos que la imagen podría impactarles. Todavía no sabía con certeza cómo cicatrizarían las heridas. Cuando le quitaron la tela, los padres y el hermano de Marta quedaron en shock. Le dieron un espejo a la joven y ella solo pudo gritar de espanto. Tenía la misma sonrisa que el psicópata de su primo. Marta le contó a sus padres que todo había sido culpa del joven. Ellos se miraron entre sí y le dijeron que su primo no estaba en la fiesta. Querían contárselo al finalizar la celebración. Sus tíos y su primo habían tenido un accidente en el camino y la tía era la única superviviente. Su hermano mayor acababa de conocer la noticia cuando entró en casa y descubrió la fiesta sorpresa. Por esa razón estaba tan triste y apartado. Semanas más tarde, la tía de Marta fue a visitarla y le llevó un libro que se llamaba El juego de las sonrisas. La joven sabía que aquello no podía ser una casualidad y rápidamente leyó la primera página. Allí se explicaba que el juego era un ritual que mantenía a los espíritus en el mundo terrenal. El espíritu engañaba a los humanos, haciéndose pasar por otro mortal, y les incitaba a jugar. Después les cortaba la boca dibujándoles una gran sonrisa. De este modo, les maldecía y les quitaba el alma para poder continuar vagando por su mundo. En el final del libro aparecían las fotos de varias personas con la misma sonrisa que tenía ella. Marta no paraba de soñar con el juego y su primo. Nunca más pudo volver a mirarse en un espejo y ver el resultado del juego de las sonrisas. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!